Abre tu Biblia entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Vamos a continuar hoy día este, estudiando la vida de Jesús y aprendiendo más de Él. ¿Ya? Vamos a leer versículo 37. Hoy día vamos a estudiar hasta el versículo 45. Dice así: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia. Le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de estas cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle por estas o sobre estas palabras. Si, si tú recuerdas bien, la semana pasada nosotros estuvimos viendo un hecho bien importante, bien interesante. Bueno, este capítulo ha traído cosas muy potentes, muy interesantes respecto a Jesús. Primero, que Jesús preguntó, se recuerdan bien, a sus discípulos qué opinaba la gente que era Él. Entonces, sus discípulos le dijeron: bueno, algunos creen que tú eres Juan el Bautista, otros creen que tú eres Elías o uno de los profetas, etcétera, ¿no? Tenían un montón de respuestas para eso, pero lo que Jesús quería era llegar al área chica, a algo más específico, y la pregunta la cambió después, le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? Esa es una pregunta tremendamente importante y es una respuesta tremendamente importante. Y Pedro, revelado por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. El que estaba prometido en el Antiguo Testamento, ¿no? A eso se refiere. En el fondo, Jesús es esa persona, ¿no? No es otra persona. Para las personas hoy día, Jesús puede tener un montón de ideas, la gente, respecto a lo que es Jesús. Muchos dicen que es un revolucionario, que es un buen maestro, que realmente Jesús es o una persona que enseñaba bonito, pero más allá de eso, es algo muy importante que entendamos que Jesús sí es el Hijo del Dios viviente, es el Mesías que estaba prometido en el Antiguo Testamento, del cual hablaba de él todo el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que cuando Jesús resucita, una evidencia y prueba más de que Jesús era el Mesías y es el Mesías. Entonces habían dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿se acuerdan? Contrariamente a la orden de Jesucristo, que la orden de Jesucristo era que una vez que resucitara, los discípulos lo esperaran en Jerusalén, pero estos dos discípulos, iban muy tristes hacia Emaús y Jesús se les aparece, ¿se acuerdan? Y allí Jesús empieza a hablarles acerca de él, de todo lo que las escrituras decían de Jesús, desde partiendo por la ley y pasando por todos los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento, Jesús cumplió con su primera venida todo lo que estaba relacionado a esa primera venida. Él fue lo que cumplió eso. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Y además vino con un plan y un propósito. Y eso fue lo que le dijo a los discípulos. Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque lo que tú revelaste te lo ha revelado el Espíritu Santo, no te lo reveló hombre alguno, ¿no? Y dice: pero ahora yo tengo que morir. O sea, yo voy a ir a Jerusalén y voy a morir en manos de pecadores y en manos de los principales sacerdotes, de las autoridades, y voy a morir. Pero al tercer día voy a resucitar. Y ahí Pedro le dice a Jesús:
Jesús, no, ten misericordia de ti, no, no lo hagas, ¿no? Y ahí donde Jesús le dice, Pedro, apártate, lo le dice Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás, porque estorbas los planes. Jesús tenía, hermanos, y tenía que morir. Tenía que morir. Esa fue su obra. Él eso vino a hacer. Ahora, ha tenido misericordia sanando gente, ha tenido misericordia restaurando cosas. Sí, Él tiene misericordia, pero su principal obra, y nunca nos desenfoquemos de eso, fue venir a terminar con el mayor problema que el ser humano tiene, que el mundo tiene, y es el pecado. El pecado es la causa de todos los males de este mundo, de todos, de todos, de todos, de todos. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué está este tema ahora? O sea, la explicación es, estamos en un mundo caído, hermano, hermana, amigo, amiga. Estamos en un mundo que está completa y absolutamente caído. Porque el hombre decidió, y ejerciendo su libre albedrío, decidió rebelarse delante del Creador, a su Creador. Pero la buena noticia es que Dios no dejó ahí las cosas. Entonces vemos en el Antiguo Testamento cómo Jesús se ha ido acercando a las personas a través de las distintas generaciones hasta llegar ahora a su Hijo Jesucristo. Hebreo nos dice que habiendo Dios hablado por los profetas, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús ahora está aquí y Jesús vino a cumplir una obra tremenda. La redención, la salvación de la humanidad, vino a cumplir ese plan redentor Jesús. Y para eso tenía que ir a la cruz, tenía que morir en la cruz, ¿no? Esa era su finalidad. ¿Y qué vimos nosotros la semana pasada? Que llevó a Pedro, Jacobo y a Juan, ¿se acuerda? Luego a un monte, que es el monte Tabor, dicen la mayoría, y allí se transfiguró delante de ellos, mostró su gloria, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Y los discípulos, mientras Jesús estaba orando, ellos estaban durmiendo, pero vieron ahí el resplandor de Jesús, vieron a Elías a un lado, también vieron a Moisés al otro, que conversaban acerca de este plan de redención para el hombre. Es decir, la ley y los profetas apuntaban a lo mismo, apuntaban solamente a la persona de Jesús. Y si vas al Antiguo Testamento te vas a dar cuenta de esa verdad. El Antiguo Testamento nos lleva a la persona de Jesús, ¿verdad? Y entonces ahí Pedro dijo una cosa así como, por el momento, quería quedarse ahí eternamente, ¿no? Y Jesús le dijo, no, Pedro, no, no es así. Y viene la voz del cielo, interrumpe a Pedro, le dice, hey, este es mi hijo amado, quedó Jesús solo, ¿se acuerda? Le dijo, a él oigan, a él tienen que escuchar. Ustedes callen y escuchen a mi hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, cuando esa voz cesó, dice el verso 36, fue hallado solo Jesús, todos callaron finalmente, ¿no? Y lo que vemos en el versículo 37 es interesante, porque lo que leímos nosotros hoy día es que cuando ellos descienden de este monte, del monte Tabor, dice que una gran multitud le salió al encuentro. Ok, es interesante porque aquí hay un cambio de atmósfera, completamente, completamente. Viene Jesús con Jacobo, con Pedro, Jacobo y Juan, desde el monte. Vienen de una experiencia, podríamos decir, gloriosa, porque lo fue. Fue una experiencia gloriosa, fue una experiencia maravillosa. O sea, Jesús dejó ver su gloria. O sea, recuerden que la descripción en los otros evangelios también, que era como una luz brillante, como un sol, ¿no? Como la estrella brillante, así, que brillaba, que mostró toda su gloria a Jesús allí. Fue un momento sublime, espectacular para estos tres discípulos que venían descendiendo con él. Pero aquí está el tremendo contraste, ¿cierto? Llegan a tierra, llegan al valle, llegan a la realidad. Y la realidad era que abajo había una situación confusa. Y esto es interesante porque nosotros vemos que, claro, nosotros muchas veces pensamos y queremos esos tiempos gloriosos con el Señor, esos tiempos de intimidad, y son, y claro, necesarios, evidentemente. O hay algunas experiencias que nosotros hemos pasado delante del Señor maravillosas, ¿verdad? ¿Lo han pasado? He pasado esos momentos, todos creo,
en algún retiro o en alguna conferencia, o tú individualmente y personalmente que has tenido un tiempo donde Jesús te ha hablado, se ha mostrado, donde tú claramente puedes bajar emocionado por toda esta situación. Eso fue lo que le ocurrió a Pedro, Jacobo y Juan, pero la verdadera vida y la realidad está abajo. Nunca nos olvidemos de eso. Nunca nos olvidemos de eso. La montaña es bonita, es rico, es interesante, es glorioso estar ahí. Fue glorioso para Jacobo, Pedro y Juan el poder estar y ver esa transfiguración de Jesús, oír la voz del Padre, tener ese momento maravilloso que después ellos callaron, ¿verdad? Callaron. O sea, no salieron gritándole a todo el mundo lo que habían visto, ¿verdad? Pero cuando llegan abajo, ya vemos nuestra realidad. Esto es bajar literalmente a nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? Un mundo caído. Un mundo caído donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay hambre, donde hay desesperanza, donde el príncipe de este mundo tiene engañado a todas las personas, donde el príncipe de este mundo, Satanás, hace de las suyas con la gente y los tiene engañados. Ese es el mundo real. Ese es el mundo real. Que nosotros tratamos de pintar o tratamos de cubrir con algunas pequeñas cositas que nosotros creemos que nos hacen feliz, cosas materiales, cosas de este mundo. Ay, tengo esto, puedo ver esto gracias a el invento de la tecnología. Bueno, sí podemos disfrutar de ciertas cositas, pero nuestro mundo sigue caído. Esta es la realidad, hermanos. Esta es la realidad del mundo. Y Jesús desciende y baja con estos discípulos a una realidad completamente distinta a la que estaba en la montaña. Y sabes, qué importante es esto también aprenderlo, mis amigos y amigas, mis hermanos. Por más bonitas tus experiencias que tengas con Dios en tus tiempos y todo, nunca te olvides de una cosa. Estamos en este mundo. O sea, no somos de este mundo, claramente. No somos de aquí. Somos extranjeros, somos peregrinos. Nosotros vamos hacia otro lugar. Por eso no nos aferramos a las cosas temporales, porque son temporales, porque tienen su fecha de vencimiento. Nos aferramos a Jesucristo y nos aferramos a las cosas eternas, porque para allá vamos, porque somos ciudadanos no de aquí, somos ciudadanos del cielo y hacia allá nosotros vamos, ¿cierto? Pero este mundo, pero estamos en este mundo, y este mundo tiene problemas, y este mundo está en problemas, y este mundo es un caos. Y es así. Es así. Entonces, la gloria de Dios, la gloria de Jesús, se mostró en el monte y esa gloria estaba en Jesús. ¿Ya? Esa gloria siempre estuvo. Ahora, pero los problemas de este mundo, la realidad de nuestro mundo, a veces nos impide ver esa gloria. ¿Te das cuenta? Pero es el mundo en que vivimos. Esta es la realidad del mundo. Nunca debemos olvidar que este no va a ser un mundo restaurado. Este va a ser un mundo que se va a destruir. Porque Dios va a destruir esto. Este mundo al que a veces tanto nos aferramos, Dios un día lo va a destruir. El mundo no va a ser destruido o no va a ser destruido por el hombre. Hay gente que está preocupada de eso. Cuidemos el planeta porque el hombre lo va a estar destruyendo. No te preocupes. El planeta lo va a destruir el Señor. Dios va a destruir esto para hacer un nuevo cielo, una nueva tierra donde todos podamos vivir. Los que hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, amigo, amiga. Pero este es el mundo en que vivimos. Es un mundo de maldad, un mundo donde vemos la consecuencia de haber abandonado a nuestro Creador. Y esa es la realidad a lo que Pedro, Jacobo y Juan ahora vienen llegando. Ahora, ¿qué estaba ocurriendo en este entonces, en este momento? Bueno, la multitud lo estaba esperando, primero que todo, una gran multitud. Ya Jesús ya era muy popular, andaba con muchas personas lo seguían, ¿ya? Digamos, algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones, otros solo para sacar algo de él,
pero mucha gente y mucha multitud lo seguía. Y de entre la multitud hay un hombre que aquí marca una diferencia, que es un hombre que de entre la multitud clamó al Señor. Él tenía una necesidad. Por eso te digo, mira el cambio drástico, ¿no? De ver la gloria de Jesús arriba y ahora un padre amargado, triste, un padre preocupado y un padre desesperado porque su único hijo, el único hijo que tenía, imagínate, los que son padres de hijo único van a poder entender más esta realidad. El único hijo que él tenía, Satanás lo estaba atormentando. Satanás justamente quiere hacer eso, ¿verdad? ¿Y qué estaba pasando con este hijo? Porque algunos dicen, bueno, es algo muy parecido a lo que es un ataque de epilepsia. Le pasaba a este niño algo muy similar a un ataque de epilepsia, pero Lucas, que es médico, aquí no lo identifica como una enfermedad, sino que lo identifica como un espíritu, como un demonio, ¿no? Entonces dice el padre que le toma, le da voces, es decir, grita, le sacude con violencia, es decir, le dan como estas convulsiones, echa espuma por la boca con estas convulsiones, y se estropea, o sea, realmente estaba en una prisión y atado a un demonio este niño de una manera impresionante. Ahora, hay más cualidades o más descripciones de lo que este espíritu le hacía a este niño, de este hijo. Vamos a revisar un par de pasajes. Vamos a Marcos capítulo 9. Dice el mismo relato, Marcos, capítulo 9, versículo 15. Dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y se va secando. Ahí hay otras descripciones, ¿ves? Dice, por ejemplo, acá, que era mudo, lo dejaba sin habla. También dice que le crujían los dientes y que se iba secando. Y mira, vamos a Mateo, capítulo 17. El versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. O sea, ahora tenemos el cuadro completo. Mira lo que estaba pasando con este chico, con este hijo de este hombre. Estaba desesperado, imagínate, yo estaría igual. Esta es la realidad. Hermanos, este es nuestro mundo. Tal vez tú en la comodidad de tu living, de tu casa, yo aquí en la comodidad del living de mi casa. Es fácil ver este mundo, sí, sí, en realidad es un mundo que necesita a Jesucristo. En la comodidad de nuestro living. Tenemos nuestra Biblia. Estamos tranquilos. Pero hermanos, hay un mundo que se pierde. Hay un mundo que está preso de el pecado. Todavía sigue en esclavitud. Y este es el mundo real. Abre un poco los ojos y abramos un poco los ojos a esta realidad. Satanás está engañando a tus amigos, Satanás está engañando a tus amigas, Satanás está engañando a tus colegas de trabajo, Satanás está quitándole la vida a mucha gente. Ese es el mundo real. Y nosotros muchas veces estamos en nuestra comodidad y ni nos preocupamos ni siquiera de nuestros propios hermanos de la congregación. Hermano, esta es la realidad. Hay un mundo que clama por ayuda. Hay un mundo que clama por ayuda. Y la única ayuda para este mundo es Jesús. Es Jesús.
Y tú y yo lo tenemos en nuestro corazón. Pero este es el mundo real. Así que este chico hacía convulsiones, tiraba espuma por la boca. Este mismo espíritu lo tenía mudo, lo echaba al fuego. Imagínate estar en casa con un niño que de repente agarra el fósforo y quería encenderse fuego. Me imagino cuántas veces los papás, pobrecitos, con toda esta situación estresante, tuvieron que entrar a apagar el fuego del cuerpo de su hijo porque quería quemarse. Otras veces también se tiraba al agua, se tiraba al fuego, quería ahogarse. Se golpeaba, se le estaban secando sus huesos. O sea, realmente eso es lo que le ha hecho el pecado y lo que le ha hecho Satanás a este mundo. Lo que te hace y lo que le ha hecho Satanás a este mundo es eso. Es la mejor descripción. Él vino a destruir la imagen y semejanza. Nosotros hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. Y Satanás odia eso. Odia que tú y yo hayamos sido creados imagen y semejanza de Dios. Y odia que tú y yo nos hayamos acercado a Cristo. Y no quiere que venga la gente hoy día. Y la mantiene en sus prisiones, en oscuridad, para que no vengan a Jesús. Pero nosotros, hermanos, tenemos la oración. Y más adelante vamos a ver cuál era el problema. Pero imagínate el tremendo cambio. Venimos de la gloria de Cristo mostrando su gloria a todos. Y ahora vemos la realidad del mundo. Hermanos, esta es la realidad del mundo. Es rico juntarnos, ¿cierto? Y ahora que nos echamos de menos. Yo por lo menos echo mucho de menos, hermano, el poder verles. Y reunirnos en nuestro colegio donde arrendamos. Y poder estar juntos. Y es rico reunirse, y rico congregarse, es rico animarnos. Es maravilloso. Me encanta. Pero nunca nos olvidemos. Ese es un lugar que nosotros nos edificamos. Es glorioso estar ahí, pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Esta es la realidad del mundo. Tus amigos siendo engañados por Satanás. Tus familiares que no conocen al Señor cegados por Satanás. ¿Y qué vamos a hacer? Versículo 40. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Interesante, interesante, muy interesante. Este hombre, no viendo a Jesús, ¿a quién fue? A los más cercanos a Jesús, ¿verdad? A sus discípulos, a los apóstoles, hablando de los apóstoles, ¿verdad? Vino a sus discípulos. ¿Cuántos habían abajo? ¿Se acuerdan que venían, cuántos venían del monte? ¿Cuántos venían? Venían tres. Tres venían de arriba. ¿Cuántos quedan abajo? Porque eran 12. 9. 9 discípulos abajo. 9. Y ninguno de los 9 pudo hacer algo. ¿Qué pasó? Y esto es súper interesante. ¿Y sabes por qué es más interesante aún? Porque retrocede al mismo capítulo 9, en el versículo 1. Retrocede un poquito ahí. ¿Tienes Lucas 9:1? Es bueno que me acompañes a estas citas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermedades. Entonces, esto es lo que lo hace interesante. No pudieron los discípulos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la autoridad que Jesús les había dado? Pues hace poquito, hace unos días atrás, ellos regresaron y incluso regresaron contando de que los demonios no se les sujetaban a ellos, que los obedecían, y ellos llegaron contentos porque obviamente la primera tarea era predicar el evangelio, eso siempre. Pero también llegaron como contentos porque el reino de Dios el evangelio del reino de Dios fue predicado
porque los demonios salían de las personas y sanaban enfermos. Y resulta que ahora, unos días después, viene un hombre con una persona con problemas, con demonio. Viene a ellos y de los 9 ninguno puede hacer nada. ¿Cómo explicamos eso? ¿Sabes? Creo que también esto es re importante. Esto es una relación diaria, personal. Tú no puedes decir, a veces he escuchado a hermanos que malamente dicen voy a ir a cargar baterías a un retiro. ¿Has escuchado eso? Yo mismo en algún momento cuando llegué al Evangelio lo dije, bacán, voy a ir a cargar baterías a una conferencia. No, mi amigo, esas baterías se acaban. La única batería que me va a sostener día a día es ir día a día a Jesús. Ir día a día a Él. Reconocer mis limitaciones e ir día a día a la presencia del Señor Jesucristo en humildad. En humildad, presentándome tal como estoy diariamente, y el Señor va a ir haciendo algo en mi corazón. No importa que hayas hecho hace una semana atrás, hace 3 semanas atrás, no importa si el Señor te ha bendecido o te ha usado ayer o una semana atrás, lo importante es el hoy. ¿Qué respuesta le tenemos a este mundo el día de hoy? ¿Qué respuesta le tenemos? Como cristianos, como discípulos de Jesús. No tenían la respuesta, no pudieron, ¿no? No pudieron. Ahora, ¿sabes? Algo muy importante que tenemos que también entender. Los discípulos de Jesús fallaron aquí, ¿verdad? Pero Jesús no falla. Jesús no falla. Nosotros, sus discípulos, fallamos. Y esto es importante también que sea una cosa que nosotros entendamos, mi hermano. No busquemos la perfección entre nosotros. Hay gente que busca cristianos perfectos, hay gente que busca iglesias perfectas, y tengo una mala noticia para ti y lo lamento mucho, pero es así. No la hay. No hay discípulos perfectos, no hay cristianos perfectos, no hay iglesias perfectas. Porque estos 9 que estaban con Jesús aquí, y estos 12 discípulos en general, que vieron a Jesús, que estuvieron cara a cara con Él, que pudieron disfrutar de su enseñanza directa, que lo palparon, como dice Juan, cometieron errores y fallaron. Así que, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde tienes que poner tus ojos, hermano, hermana, amigo, amiga? Tal vez eres un incrédulo o tal vez fuiste cristiano y hoy día estás así como con rechazo porque, pero es que los cristianos son así. Sí, somos así. Somos así. Y no vamos a, y desgraciadamente podemos estar de los discípulos. Mira a los discípulos aquí. Es que los discípulos fallaron. Por supuesto, ellos fallaron. Y probablemente si me vas a ver a mí, voy a fallar un montón de veces. Si tus ojos están sobre mí, voy a fallarte. Te voy a fallar, lo lamento mucho. Sin intención, pero te voy a fallar. Porque soy un pecador como tú. Y soy un pecador que necesita de Jesús día a día. Pero el único que no falla es Jesús. No pongas tus... Entonces, ¿dónde debes ir? A Jesús. Y si vas a Jesús, te vas a dar cuenta que sus discípulos son imperfectos. Así que, esta iglesia imperfecta, tal vez tú no te congregas, ven, aquí tenemos lugar para otro imperfecto más, como nosotros. Pero amamos a Jesús y reconocemos que Él tiene lo que nosotros no tenemos. Los discípulos de Jesús vamos a fallar, pero el que nunca falla es Jesús. A Él sí podemos ir. ¿No? Verso 41.
Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. En Mateo y en Marcos también dice: traedme al muchacho. Nosotros fallamos, ¿cierto? Nosotros fallamos. Pero quien no falla es Jesús. Por lo tanto, ¿a quién debemos llevar a las personas? Al que no falla. Si las llevamos a nosotros, estamos llevándolos a las personas que fallamos. Pero si las llevamos a Jesús, Él no les va a fallar. Ahora, si tú te das cuenta, Jesús tiene una enseñanza para los discípulos y esto nos toca a nosotros. Y esto es para nosotros. Le respondió Jesús a los discípulos y a los discípulos les dijo: oh generación incrédula y perversa. Aquí Jesús lo que hace es ir a la raíz del problema. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema de los discípulos? Que fueron incrédulos y que somos incrédulos y somos perversos. Imagínate. Nunca nos olvidemos de una realidad que aunque estemos en Cristo no se nos tiene que olvidar. Somos perversos. Nunca se nos olvide. Nunca. Yo lo tengo muy claro. Yo tengo muy claro mis limitaciones. Soy limitado. Soy perverso. ¿Y te voy a fallar? Jesús les dice a sus discípulos las dos razones de por qué no pudieron. Por su incredulidad y su maldad. Ahora, es palabra fuerte de Jesús, ¿cierto? ¿Qué si Jesús te dijera a ti o a nosotros: ustedes son una iglesia incrédula y perversa? Ay, 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 papito, no nos gustan esas palabras. Nos gusta el Jesús que nos haga cariño. Nos gusta el Jesús de amor. Y sí, Jesús es amor y nos ama a todos y nos tiene en sus brazos de amor. Por amor Él se dio a sí mismo en la cruz. ¿Qué duda cabe? Pero estas palabras también son de Jesús. Generación incrédula y perversa. Esas palabras tiene Jesús para nosotros muchas veces. Y tiene para estos discípulos. Ustedes son malos. Ustedes no creen. Y caramba, o sea, son palabras fuertes, ¿cierto? A veces pensamos que Jesús es el pobrecito que andaba caminando ahí, que lo crucificaron, el pobre hombre. Es el Hijo de Dios. Y Él tiene instrucciones para nosotros. Ahora, lo maravilloso de esto, hermanos, es que Jesús lo que está haciendo es reprendiendo a sus discípulos. Jesús reprende a sus discípulos, pero no desecha a sus discípulos. Eso es algo que también tenemos que entender. Que una reprensión no significa que Dios nos esté desechando. Que una reprensión no significa que Dios no nos ame. Que Jesús no nos ame. Que una reprensión de parte de Él no significa que Él nos quiere echar poco menos de su lado. No. Hoy y en este momento los discípulos no pudieron, pero un año o meses más tarde sí lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque aprendieron. Y eso es un discípulo, ¿no? Un discípulo falla, pero un discípulo aprende de las fallas. Y después vino el Espíritu Santo sobre ellos en el capítulo 2 de Hechos, y ya los vemos predicando el Evangelio y llevándolo a todo el mundo. Y ahí sí pudieron. Ahora, algo importante. El hecho es que los discípulos hayan tenido esa autoridad de Cristo para echar fuera demonios y todo, esa fue una misión específica. No significa que eso siempre iba a pasar. Nosotros tenemos siempre que estar abiertos a lo que el Señor quiera usarnos. Tal vez el Señor hoy te usa en una cosa y nunca más te vuelve a usar en eso. Pero importante aquí, que esto es una reprensión para los discípulos. Pero en ninguna manera
está desechando a sus discípulos. Qué maravilloso, ¿no? Es nuestro Señor, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Pero nos soporta. Nos soporta y te soporta a ti, me soporta a mí. Y tiene paciencia. Y allá va otra vez, dice. Este cayó en la misma otra vez, allá otra vez, pero nos reprende, pero no nos desecha. Qué maravilloso es. Entonces, Jesús descubre aquí la raíz del problema de por qué no pudieron estos discípulos. Estos nueve, ninguno de ellos pudo. Y hay un hecho que registra Mateo que nos da más luz acerca de esto. Mira, vamos a Mateo de nuevo, al versículo 17. Capítulo 17, versículo 19. Allí vamos a ver que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudieron? ¿Cierto? Porque ellos pensaron a lo mejor que el Señor les dio la autoridad esa vez y ya estaban listos, pero mira lo que dice acá. Viniendo entonces, verso 19 del capítulo 17 de Mateo, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ok, aquí hay algo muy importante. Más detalles acerca de lo que Jesús está diciendo acá. Jesús reprende esa incredulidad. Recordemos bien, esa es la raíz del problema. Incredulidad. No creyeron que Jesús... y eso es importante, o sea, no somos nosotros. O sea, los discípulos creían que ellos a lo mejor tenían la respuesta, pero la respuesta no la tenemos nosotros. Ni la tienen los discípulos de Jesús. La respuesta está en Jesús, en Él, no en los discípulos. Tenemos que entender eso también. Yo no soy la respuesta para nadie. A Dios gracias. Soy un pastor, pero no soy la respuesta. La respuesta la tiene Jesús. Jesús tiene la respuesta. Entonces Él dice, la generación es incrédula, es decir, falta de fe, ¿verdad? Y eso es lo que después conversaron en la intimidad, después de este hecho ahí. Me imagino que ocurrió esto, los discípulos, y se nos dice que también los escribas, estaban los religiosos ahí discutiendo con los discípulos. A ver, ¿qué pasó, discípulos? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y los discípulos quedaron como extrañados, entonces al final quedaron mal delante de la gente. Imagínate, quedaron como que los que no cachaban nada. Pero cuando estuvieron aparte, Jesús les dijo, ahí, algo muy importante. No pudieron por vuestra poca fe. Pero además dice, este género no sale si no es con oración y ayuno. Importante. Súper importante. Es decir, al parecer hay demonios que tienen una connotación mayor y una mayor fuerza o poder. Están organizados así. Y hay ciertos demonios que obviamente son mucho más potentes. Y que este tipo en especial necesitaba oración y ayuno. Ahora esto es interesante porque ¿por qué la iglesia entonces no avanza, no? Porque no ora, simplemente es eso, ¿no? Es muy importante y muy interesante que nosotros podamos entender eso. O sea, la iglesia muchas veces no avanza porque no ora, no oramos. Y qué importante rol juega la oración en esto. ¿Ah? Ahora, Jesús les dijo que si tuvieran como fe como un grano de mostaza, que es pequeño, pero que es pequeño, ni siquiera el Señor nos pide una tremenda, gran fe, dice, no, simplemente que tú tengas una pequeña fe. Ahora, en otro evangelio, dice que este hombre, Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer algo por él?
Y él le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es como una contradicción. Este es el papá de este niño. Cree, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso es bastante honesto de su parte. Creemos, sí, creemos. Pero nuestra fe es así, chiquitita, a veces. Necesitamos pedirle al Señor, necesitamos orar al Señor. Señor, aumentanos la fe. ¿En quién? En Jesús. Si no es fe no es fe como algo energético o una energía, no, fe en las palabras de Jesús para creer lo que Él nos dice. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, ¿sabes qué? Mirando todo esto, es increíble que los discípulos no hayan tenido la respuesta y también sigue siendo increíble que nosotros hoy, como iglesia, tampoco la tengamos. El mundo está con desesperación en estos días, buscando algo a que aferrarse. Y todo lo que se pueda aferrar no le va a servir. Y nosotros tenemos la verdad. Nosotros sabemos que este mundo, así como está, necesita algo y que nosotros tenemos eso que ellos necesitan. ¿Pero realmente lo tenemos? Si tenemos a Jesús, démosle a Jesús. Es lo que este mundo necesita. Necesita a Jesús. Este mundo está convulsionado, al igual que este chico, convulsionado, buscando desesperadamente una salida. Hay gente que el encierro le está haciendo muy requete mal. Hay gente que el encierro los está trastornando derechamente. Con tristeza veo que, por ejemplo, la violencia intrafamiliar ha aumentado enormemente en nuestro país después de la cuarentena o en cuarentena. Eso nos habla de una realidad cruda de cuánta necesidad de Jesús tiene este país. Porque ¿quiénes son los primeros beneficiados si conocemos a Jesús? Nuestros familiares. Porque ellos pueden observar el carácter de Cristo en nosotros. Pero ni eso se le puede dar a este mundo, imagínate. ¿Qué le vamos a dar al mundo si ni siquiera a nuestra familia le damos lo que tenemos que darle? Que es el carácter, reflejar el carácter, el amor de Cristo hacia nuestra familia. Y si nuestra familia no es capaz, no lo estamos mostrando, no estamos siendo para nuestra familia la solución para ellos, la guía hacia nuestro Señor Jesucristo, menos lo vamos a poder hacer para afuera. Tú quieres que tu amigo te conozca a Jesucristo y en tu familia, ¿cómo está, no? O sea, hay datos duros que me hablan de una realidad difícil. Y la estadística no, ¿cómo se llama esto? No elimina cristianos o no cristianos, no está ha aumentado la violencia dentro de las casas. Y eso muestra el problema del hombre. Teníamos demasiadas distracciones. Era fácil ser cristiano cuando tenías tu trabajo, cuando ibas a hacer tu deporte favorito, cuando ibas a ver al concierto de una banda favorita. Era maravilloso. Pero el Señor ahora te ha llevado a tu casa donde tú estás reflejando tu verdadero carácter. Ya lejos de la parafernalia de la vida. Y el Señor nos está mostrando como nosotros somos. Y Jesús no estaba alejado cuando le dijo a sus discípulos que incrédulos y perversos. Pero tengo una buena noticia. Jesús la tiene, no yo. Que Jesús no nos desecha. Y que ahora Jesús quiere que nosotros podamos llevar fruto y dar fruto. Jesús es la solución. Pero algo importante. Hay cosas que Jesús no puede hacer por ti. Tener tiempo en la palabra, tener tiempo en oración y ayuno. Eso no lo puede hacer Jesús por ti. Eso lo tienes que hacer tú. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Esas son cosas que yo tengo que hacer. El congregarse, eso es algo que tú tienes que hacer. Es tu responsabilidad, no mía. No de Jesús. Es mi responsabilidad personal. ¿Ya? Entonces, cuando todo falla entonces, Jesús no falla. Verso
41 al final dice, trae acá a tu hijo. Jesús puede hacer lo que nadie puede hacer. Versículo 42. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Lo que nosotros los discípulos no podemos hacer, lo que los discípulos de esta época no pudieron hacer, Jesús lo pudo hacer. Es el único que lo puede hacer. Él tiene la autoridad. Él tiene todo el poder. Ni tú ni yo lo tenemos. Pero el Señor puede delegar ese poder a sus discípulos. De hecho, les dijo que iban a tener poder. De hecho, Jesús nos prometió a nosotros, a sus discípulos, ese poder. ¿Cuál poder? El del Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Está Lucas, después Juan y Hechos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la promesa. Jesús tiene el poder. Yo no lo tengo, pero Él me lo puede dar. De hecho, Él prometió darme poder. Poder, primero, para ser testigo de Él. Para que tú seas testigo de Él en tu familia. Primeramente, acuérdate del orden. Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Primero aquí. Y tu Jerusalén es tu casa. Preocúpate de tu casa, amigo, amiga. Preocúpate. Ellos son los primeros beneficiados con tu acercamiento a Jesús. Cuando recibas ese poder. Y está ahí. Por el cual tienes que pedir. ¿Cuánto fue la última vez que pediste al Señor que te llenara de su Espíritu Santo? Que viniera sobre tu vida el poder. Poder para predicar el Evangelio. Poder sobre la carne para vencer. Jesús tiene el poder sobre Satanás. Tú no lo tienes ni yo lo tenemos. Pero Jesús sí. ¿Y qué hizo Jesús entonces? Por eso me gusta lo que dice acá en el verso 42, que mientras se acercaba el muchacho al demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús, aquí el cambio, reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió. O sea, no necesita de show esta cosa, amigo, amiga. No necesita de un espectáculo en que vamos a ponernos a gritar por una persona y que... No, no, no. Jesús dice, lo reprendió, es decir, sale y salió, al tiro. Eso es poder, eso es autoridad. Jesús la tiene. ¿Y qué pasó? Me encanta y lo tengo subrayado. Sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y esto es maravilloso. Porque todo lo que Jesús toca nunca queda igual. Cuando el Señor Jesucristo toca a una persona, nunca queda igual. Hay una transformación. Ocurre algo. Yo recuerdo ese día, cuando el Señor tocó mi corazón. Y yo me fui a mi familia, a mi casa, y mi hermana, que está probablemente escuchando, puede dar fe de todas estas cosas. Y gracias a que me acerqué al Señor, mis padres que estaban lejos del Señor se acercaron al Señor. Mi hermana se acercó al Señor. Ninguna de mi casa estaba viviendo una vida con Cristo realmente, una relación, era una religión. Y una religión mal llevada. Pero cuando llegué y el Señor me transformó, mi casa toda vino al Señor. Eso me pasó a mí, no es que te vaya a pasar a ti, pero yo sé que cuando el Señor toca a alguien, nunca queda igual. Él lo transforma y lo hace una nueva persona, con nuevas motivaciones. Si yo tenía otras motivaciones, el Señor pone nuevas motivaciones en nuestro corazón, otros deseos, otros anhelos. ¿Cuáles anhelos? Sus deseos. No mis sueños, ya no vivir para mí, sino para Jesús, para sus deseos.
Ya no para mi carne tampoco, para sus deseos. ¿Y cómo se lo devolvió al Padre? Restaurado, sano. Esta es una hermosa imagen de lo que Jesús hace con un pecador. El pecador, Jesús dice, tráiganme al pecador. Le dice al pecador, ven a mí, ven. Lo limpia, lo purifica y se lo presenta al Padre limpio. Es maravilloso pensar eso. Y es emocionante que nosotros hayamos sido tomados por Jesús, habemos sido limpiados y presentados al Padre limpiecitos. Estábamos lejos de nuestro Padre. Estábamos revolcándonos en espumarajos. Estábamos suicidándonos. Estábamos muertos. Y Jesús nos recogió, nos limpió y nos devolvió a nuestro Padre limpios. Esa es la obra que Jesús hace en nuestra vida. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. No de los discípulos, no, de la grandeza de Dios. Ahora, antes de tomar la cena, tenemos en los últimos 2 versículos que tenemos que también entenderlo. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Ok? La gente maravillada de Dios, oh, aleluya, gloria a Dios. Pero Jesús dijo, oye, a sus discípulos, hey, no se pierdan, no nos perdamos, no se pierdan, discípulos míos, y hagan que estas palabras se le entren en las orejitas. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Es decir, hey, el plan es que yo muera. Es muy bacán que, que se vivan todas estas cosas especiales aquí. Es muy bacán que hayan sido liberados este muchacho de este demonio y todo, pero no olviden algo, le dijo a sus discípulos. La razón de mi venida es morir en la cruz. La razón de mi venida es morir en la cruz, ser entregado por los pecadores, ser crucificado en un madero y morir por los pecados del mundo, de la humanidad, los tuyos, los míos y los del mundo entero. Esa es mi misión, le dijo Jesús a sus discípulos. Esa es. El Hijo del Hombre debe morir. Debía morir en la cruz. Debe seguir su plan. Imagínense que cuando unos versos atrás, unos capítulos atrás, cuando Jesús multiplicó los 5 panes y los 2 peces, la gente le quería hacer rey. Es rey. No tienen que hacerlo rey. Él es rey. Pero él no vino a eso la primera vez. La segunda vez vendrá como rey, pero la primera vez vino como un siervo. Y vino para esto. Vino a morir en una cruz. Vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. Esa es la finalidad de la venida de Jesús. Pero sus discípulos como que no cacharon y no entendieron y tampoco le querían preguntar. Y varias veces ya le ha dicho antes lo mismo. Le ha dicho, hey, voy a morir. Cuando Pedro dio esa declaración, les dijo lo mismo, voy a morir. Voy a ir para allá. Hermanos, podríamos decir que los discípulos fracasaron aquí, ¿cierto? Vino este hombre y ellos fracasaron, sí, sin duda. Y nosotros vamos a fracasar. Pero de los fracasos se aprenden. De los fracasos podemos aprender. Y el Señor nos quiere enseñar a través de nuestros fracasos a depender de Él completamente. Así que, hermano,
Es glorioso nuestro tiempo con Dios, pero nunca olvidemos, este es el mundo real. Y el mundo real necesita una sola persona, necesita a Jesús. ¿Oramos?